que es saudade. E é uma coisa que você quer e é impossível conseguirlo. ¿Será assim? E lá abraça como dizendo, ai, que saudades eu tenho de ti. Eu tenho saudades, añoranza y alegría a la vez. Es una mezcla de melancolía y de algo más. Não tem mais nenhuma língua que tenha a palavra saudade. Entonces nosotros, niños, nos íbamos creciendo en ese ambiente, donde escuchábamos todas las añoranzas que tenían, las saudades, que se llama en portugués saudade, que tenían de la tierra de origen. No es una cosa estrictamente racional. Quem sai de Portugal deixa toda uma história atrás. Bom dia. A lembrança que eu tenho dos meus padres, meus irmãos, porque eu tive uma criança de muito trabalho. Como era a maior na casa, me hice cargo de meus irmãos. Então isso me lo tenho como princípio da minha vida. Pero ao mesmo tempo, eu me parecia que era malo, não era bueno porque não fui à escola. Pero depois vengo pensando que meus padres trabalhavam, me educaram, me deram respeito para eu ir pelo mundo cumprindo. Então eu penso nesses recordos e vejo que me criaram bem. Aparte de ser um sacrifício, eu cuidar a meus irmãos, cambiá-los, preparar a mamadeira, que ele não se caíra, que tivera que banhá-los, todas essas coisas eu fazia. Um dia, no tempo de juntar as castanhas, juntar as nozes e o trigo, as habas, tudo que se plantava, que havia que recolher para se comer, comida não faltava, para haver que trabalhar. Por isso, essas coisas não te olvidas, lo trazes. Pero eu penso que para a minha idade era um sacrifício, mas ao mesmo tempo não me faltava nada, não me faltava respeito, não me faltava comida, não me faltava nada. E eu sei que não tive essa infância de niña. Porque eu era que tinha, não sei, 6, 7 anos e me ponia esse cargo. Então eu não tive essa nenez, essa coisa que todas as ninhas, é uma ninha, é um ninho que não pode, que não vai, que não hace. Buenos dias. Ai, Maria. Como anda? Tem a mão calentita. Eu com essa idade me dava uma responsabilidade. Se ia meu padre com minha madre para o campo, me dava com meus irmãos. Já quando estava mais grandecita, já me hacía cozinhar algo para quando eles vieram. E bueno, e por aí foi a minha vida. Gabriela, abrimos a bolsa e sacamos umas quantas. Yo te saco otra acá. Sí, sacamos unas cuantas.
Antes de mais nada, tenho que pedir desculpas para quem possa aceder a este trabalho, porque vou tentar falar na língua de Camões, que é a língua portuguesa, mas naturalmente que com a idade que já tenho e com a quantidade de anos que tenho falando espanhol e poucas vezes a oportunidade de falar em português, mas o que eu peço para quem tenha acesso a este trabalho é que pense mais no conteúdo. É só simplesmente uma mensagem primária, assim que vou começar pela minha nascença, que foi em Castelo de Vide, Alto Alentejo, em Portugal, naturalmente. Nasci 5 de janeiro de 1943. Não sei se é por essas coisas da vida. Onde eu nasci, a rua se chama 5 de Outubro. E também foi onde nasceram os meus tios, de parte, digamos, do meu pai, que também nasceram na mesma casa. E esses tios, que parte deles vieram para o Uruguai naqueles anos, e uma tia minha ficou sempre em Portugal, também já é falecida, eles também já são falecidos, e todos nasceram na mesma casa, porque naquela época não existia o sistema de hospitais, digamos assim, para ter as crianças. Existiam o que nós chamamos de madronas, que eram as que atendiam a nascença dos filhos. Assim que eu nasci na mesma casa que nasceu meu pai, os meus tios, e o que faço ênfase em dizer, não sei porquê, que a rua, ainda está hoje, em Castelo de Vide, se chama 5 de Outubro. A terra que eu me lembro, pequena cidade, que se chama Bucelas. Bucelas foi o lugar onde eu tive desde, de criança, como nós chamamos em português, de miúdo, até aos 11 anos. E durante o último ano, entre os 11 e os 12, eu vim com minha mãe para Lisboa, porque o meu pai já tinha emigrado para o Uruguai. Vou dar alguns pormenores do que eu me lembro, daquelas coisas que marcam, que a pessoa não esquece. Nós estamos em 2021. O que eu estou falando são coisas de 1950, 49, então é bem diferente. Em Portugal, naquela época, o primário era de primeira classe até a quarta classe. Eram 4 anos. E o ensino era gratuito. Era o Estado que se fazia, digamos, contribuía para que as escolas funcionassem, mas era desde o primeiro ano até a quarta classe. Eram 4 anos. Assim que eu comecei com 7 anos no primário, não é? Primeira classe, e acabei com 10 anos na quarta classe, que era o máximo, digamos, da primária. Aqui no Uruguai é 6 anos, em Portugal naquela época eram 4 anos. Quando nós estávamos na aula, tínhamos na parede principal, na frente, tínhamos o crucifixo de Jesus Cristo, no meio. Do lado esquerdo, o Dr. Oliveira Salazar, a fotografia dele, e do lado direito do crucifixo, o presidente de turno. Naquela época, quando eu estava estudando, quem estava na fotografia era o general Carmona,
que tinha sido comandante em chefe do Exército. Para que tenhamos também uma ideia, a fotografia do Salazar sempre continua e a que mudava era o presidente. Quer dizer que nós tínhamos de presidente em Portugal os comandantes em chefe das 3 Forças Armadas, mas quem permanecia permanentemente era o primeiro-ministro, que em definitiva era o Dr. Oliveira Salazar, era quem determinava as políticas de Portugal e das províncias, entre aspas, ultramarinas. Digo isto porque também, talvez isto em outros países também passava, que a escola era os rapazes por um lado e as raparigas, digamos, por outro lado. Não era misturados, senão uns eram por um lado, outros eram por outro. O que nós tínhamos em comum era, naturalmente, às vezes no recreio, que nós chamávamos, nos encontrávamos com uma menina e os meninos com as meninas, e, naturalmente, nas brincadeiras não nos podia impedir que nós estivéssemos junto com as meninas ou as meninas com os meninos. Isso é tudo muito relativo. Portugal es Portugal. No, porque yo no esté allá y en cosa, pues te encontrás con una persona portuguesa y dices, ay, es un portugués. Está tan lindo Portugal. Portugal es una belleza, está muy bonito. Acá también está bonito, ¿no? Que a mí me gusta estar, pero... Y ya agora, a gente não sai de lá agora. Não imigra nadie de Portugal para afuera. Ao contrário, vão para allá. Un tío mío vino de... no sé si, pero hace muchísimos años. Y nosotros fuimos creciendo y quisimos salir de Portugal, ¿no? No con la idea de ganar plata ni nada, éramos muchachos chicos y bueno, nos dio por salir. Y venimos a dar a casa de mis tíos. Y yo ya tenía un hermano acá. Y con ese hermano fuimos a trabajar a la misma casa. Primero viajó mi hermano y a los 2 años viajé yo. Y ahí de puras casualidades de la vida viajó mi esposo también, en el mismo barco. Y resulta que éramos de allá de Portugal, éramos de 5 kilómetros, uno de un pueblo al otro. Y entonces venimos para acá y venimos a dar a casa de mis tíos. Y ahí estuvimos trabajando ahí, nos enamoramos, seguramente en secreto, porque yo pensaba, digo, yo vine a casa de mis tíos y ya con el enamorado al lado me caía pesado. Y bueno, y pues ahí no hablamos la verdad y al poco tiempo nos casamos. Lusitano. La zona de donde provengo, a nosotros como somos Beira Alta, el dicho es un beirão.
Mi pueblo es pintoresco, está como en dos partes. De un lado ve un sector del pueblo y de otro ve otro sector. ¿Tá? Como que pasa ahí una especie de un ribeiro, un arroyo pequeño. Esta ponte do Rio Alba. Aí no Rio Alba para passar para o nosso povo, para as Corgas. Agora, já faz uns quantos anos, fizeram outro ponte. E esta é uma vista de uma parte do povo. Porque allá la casa era una casa de piedra, piso de madera. Abajo tenían era la bodega, un corral para ovellas, y después arriba era cocina, dormitorio, todo eso. Este soy yo. No sé si tenía 3 meses. Acá, cuando vivía en la quinta del abuelo, en Carrasco el Sauce. Acá ya estaba en un jardín de flores, con mis padres siempre, por supuesto. Y cuentan que la parte del norte todavía había gente que se vivía mejor que en el sur, porque en el sur, de Lisboa hacia abajo, eran grandes superficies en manos de unos pocos. Entonces no eran dueños de nada. Bem, o meu nome é José Correia. Não sei se sirve, que já estou aqui desde 62. Com todos os que me assistem. Em português, filhinhos, em castelhano, hijos. E acá estamos com todo o que habíamos construído, que está a minha espalda, uma espécie de frutas ou frutales, árvores de fruta, laranjeira, mangueira, estilo brasileiro, e figueiras também, em português. E vai quedar acá para a eternidade. Ótimo. E acá, primeiramente, cheguei eu no ano 58. Depois daí, mandei vir a esposa, que já não está, com o filho, com maiores. E depois, aí foram seguindo os outros, que foi a Amélia, que sigue, a Emília e outro, José, que já faleceu. E bem, aqui nos plantamos
Do principio, en realidade, vivíamos frente ao cuartel Blandengues. Depois, sim, em 62 nos mudamos acá, mandamos construir a casa e aqui estamos os que vamos ficando. Os que já se foram, que Deus los tenga. Ah, pero ahora arreglaron algo acá. Oh, pero lo único que no se puede tocar mucho. Ah, este es el viejo cuando estaba en Río de Janeiro. Ese es el señor, digo. Y esta es la patrona con el hijito. Saudades de todo, mas esta ya era imposible ya. Esta ya pasó por el lado de atrás. Mas dice el dictado aquí, dice que le quiten lo bailado. Entonces, a vida é uma história e a história surge da vida. Mas, na época, em realidade, tanto Espanha, Portugal, como todos esses países por lá, a coisa estava bastante rígida, muito feia. Ditadura de um lado, ditadura do outro, parece que não, mas atrapalhava um pouco o movimento das pessoas, ir e vir e tudo demais. Todo muito obrigado, muito obrigatório. Agora depois acá sim, nenhum problema. Isto aqui na realidade sempre foi divino. Por exemplo, tempo de ditadura, eu nunca tive problemas. Iba a trabalhar em ônibus, saía às 2 da manhã daqui, era o mesmo que saía às 2 da tarde. Não? Si con ditadura, sin ditadura, una maravilla. Nunca tuve problema con nada. ¿No? Un espectáculo, que es lo que tengo que agradecer al Uruguay. Ya he pasado por varios presidentes, varios, etc., pero siempre en la paz. No tengo queixa de nada. Para comer tengo que trabalhar. Tá. Nenhum problema. Este camino lo hice desde los 9 años en adelante, cientos de miles de veces. Porque como buen hijo de portugués, lo primero que mis padres me obligaron a hacer fue que es verdad, me lo obligaron a hacer, más allá de que después yo me convencí, tomar la primera comunión. Y entonces venía el catecismo, y el catecismo era en la iglesia, en esa iglesia donde vamos a ir, que se ve de todo Montevideo. Dicen quienes saben de idiomas que la palabra saudade no tiene traducción. Y a la hora de explicarla, seguramente si le preguntás a 400 personas, vas a tener 400 explicaciones distintas de lo que es la palabra saudade. Para mí saudade es todo lo que me hace pensar bien, pensar lindo, me gratifica y extraño de Portugal. Extraño muchas cosas. Vivo fantaseando porque la palabra Portugal, la palabra, la bandera, el himno y la forma del mapa me sacuden, las 4 cosas. Las 4 cosas me sacuden. Y vivo fantaseando de cómo hacer para estar bien cerquita. De hecho, durante toda mi vida,
había tomado una definición, una determinación que era vivir 6 meses en Uruguay y 6 meses en Portugal, rajándole, huyéndole al invierno, ¿no? Es decir, vivir en Uruguay de septiembre a marzo y en Portugal de marzo a septiembre. Era algo así como el paraíso en la tierra. Obviamente no se puede por un montón de razones, pero estoy siempre pensando de qué forma estar más cerca de esas 4 cosas, del mapa, de la bandera, de la palabra y del himno. Y entonces lo estoy de muchas formas, hablando con mis familiares en Portugal, escuchando música portuguesa. A veces los domingos cuando nos juntamos en familia y hacemos algo a nivel familiar, la música del acordeón y la música de la zona del Miño y todo eso siempre están por ahí en la vuelta. Banderas, calcomanías. Lo primero que recuerdo fue mi viaje desde el norte de Portugal, donde nací, hasta la capital, porque si mi viejo dejó a mi mamá embarazada de mí y se vino a esta parte del mundo, y entonces yo me quedé solo con mi madre, y mi madre era la referencia. Mi madre me dijo un día que nos teníamos que ir a Lisboa, que para mí Lisboa era en otro mundo, porque teníamos que hacer un montón de trámites para venir a Uruguay, que para mí Uruguay no sé dónde era. Y estuvimos en Lisboa 6 meses haciendo trámites. Ahí fue una parte linda porque tengo imágenes de las luces de la noche de una capital que en la aldea donde yo nací o viví no existía, era todo oscuro, la noche era noche. En cambio la noche en Lisboa era multicolor. Pero después de ahí fue todo horrible, porque el viaje en barco fue espantoso. Nos agarró una tormenta en la mitad del viaje que hizo que el barco incluso tuviera que aumentar el lastre y enterrarse hasta la mitad para no zozobrar. Y entonces yo veía por los ojos de buey del camarote pasar los pescaditos por el lado de afuera, porque estaba el barco, estaba muy abajo. Mi madre pasó enferma, con lo cual yo vivía solo en el barco. Mi madre pasó en cama, porque el barco se movía mucho y se le volaba la comida y se mareaba. Tengo guardado todavía acá en mi disco duro 2 cosas: el olor a la sopa asquerosa que servían a bordo y el ruido del gong, que era un gong con el que llamaban a comer. Que como 40 años después, un día tenía una bandeja de una conocida marca cola, bandeja de esa y yo la tenía en mi mano y empecé a hacer así y empecé a escuchar el gong que escuchaba en el barco durante 15 horribles días, que era el llamado a comer. Y era como un cuartel, el barco es como un cuartel, comes como un hotel, ¿sí? El desayuno, el almuerzo, la merienda, la cena, toda esta hora. ¿Sí? Y además sos un numerito, porque hay 5.000 personas a bordo, que no era Fernando, era eso que se movía. ¿Cómo lo conocí? Y te cuento. Bueno, tú sabes que mi padre con mis suegros se conocían de Portugal. Entonces cuando mis padres nos mudamos para acá cerca, ¿viste? Para el lugar donde tuvimos muchos años, mi padre preguntó en un lugar, dice, por acá hay un señor Valente, hay un Valente, un Antonio Valente, yo sé que por acá vive, no sabía dónde vivía, dice, pero yo sé que por acá vive.
Y entonces justo fue un almacén que lo conocían, que estaba al lado prácticamente. Bueno, y mi padre le dijo, llegó y yo no sé cuánto, se presentó, no sé cuánto. Y claro, como todos los portugueses, como siempre, empezaron a hacerse los cuentos, los hijos que tenían, lo que no tenían, lo que ves. Nosotros recién habíamos llegado ahí. ¿Esto qué será? Ah, esto es un papel de Portugal, del nacimiento, me parece, ¿no? Embajada de Portugal de Montevideo, esto le llaman acá. ¿Eh? ¿Qué dice? Certificado de nacionalidad. Nacionalidad, claro. Yo no leo porque no veo, ¿viste? Lamentablemente. De la República Portuguesa, República, acá creo que dice. Éramos 4 queridos varones y dice, hasta los 18 años no entra nadie en mi casa, dice, yo no lo voy a dejar casar, yo lo voy a correr, viste, todas las cosas que dicen cuando se tiene hijas mujeres. Y mi marido como Flor era, viste, divino, porque la verdad tuvimos 58 años juntitos, gracias a Dios, hicimos la boda de oro en el Hotel del Prado. Y resulta que un día apareció mi marido, que fue después mi marido, en ese momento, vendiéndole parras. Ellos tenían muchos parrales y mi padre quería comprar parras. Allá se me hicieron el negocio, a mi marido no le salía la cuenta porque mi marido murió pensando en esto, que a él no le salía la cuenta, ¿viste? Que no, porque resulta que quería, solo miraba al costado, donde estamos todas nosotras, éramos 4, se imaginar. Ay, mira. Esta soy yo en los tiempos que iba a la playa. Mira, Eduardito. Cuando mis viejos vinieron de Europa, vinieron para la parte de Belloni. Fue un viñedo, una granja que formó mi abuelo con mi viejo y mi tío. Después, a través de los años, ellos pasaron a comprar esta granja acá, y esta granja la formó toda mi abuelo y mi viejo y mi tío. Después, claro, año a año se fue cambiando y arreglando algo parte de lo que es la granja, ¿no? Empezaron algo muy chiquito y año a año fueron agrandándolo. Hay una parte primitiva, la parte, diríamos, de principio, era la parte que vamos a ver ahora. Después nosotros fuimos ayornando, fuimos agrandando algunas partes de lo que es la bodega. Y se hizo en varias etapas. La etapa de la bodega, después hicimos, cuando entramos mi hermana y yo, y la última generación, ahí fuimos modernizándola y agregamos la parte de la cirería.
creo que como muchos extranjeros que han venido a la América, trabajar y trabajar y trabajar ha sido la lucha de ellos, de mis padres, de mis suegros, y te cuento de mi esposo, de mi hijo, que sigue el camino de él. Yo me quiero referir un poco al origen de la familia, digamos, y de este inmigrante que vino desde Portugal. Pertenecía mi padre a una villa que se llama la Villa de Leomil, con muy pocos habitantes. En el tiempo de mi padre tendría entre 300 y 400 habitantes, hoy tiene 62 habitantes, porque lo que ocurre es que la gente se va yendo del interior, el atractivo hacia las grandes ciudades o buscar otros caminos, digamos, ¿no? Como el que mi padre y otros familiares también emprendieron. Esa villa pertenece al Concelho de Almeida. Almeida vendría a ser como la capital de un departamento acá en Uruguay, ¿no? La provincia es da Guarda, queda más tirando hacia el norte de Portugal. Mi padre perdió a su padre teniendo 7 años más o menos, y su mamá quedó a cargo de 7 hijos. Entonces había ahí una pobreza latente en un país que en ese momento era muy pobre también, con serias dificultades que se vieron y se traducieron también políticamente. Podemos después hablar un poquito de esa época. Pero mi padre tuvo, desde chiquito trabajaban, era pastor, ¿tá? Lo que tenían era animales que eran cabras normalmente. Por eso mi padre siempre jugaba con decir de que él era muy fuerte porque había sido criado a leche de cabra. Y eso lo repetía muchísimas veces, y era así. Bien, fue creciendo y le tocó hacer el servicio militar obligatorio cuando llegó a los 18 años. Hizo el servicio militar, que fueron 2 años, pero justo le tocó en un momento que fue crucial en la historia de Portugal. Portugal fue una monarquía hasta el año 1910 en que se instaura la República. Sí. Cayó la monarquía porque ya la potencia que había sido Portugal en la época del Imperio portugués ya se había venido abajo. Había serias dificultades sociales, políticas y económicas, con una gran pobreza en la población. El querer mantener todavía las colonias, sobre todo africanas y algunas asiáticas, que hacía que la juventud estuviera muchísimas veces obligados, tenían que emigrar para ir a defender esa colonia de las necesidades que tenían los habitantes de ese lugar de buscar su independencia y que no hubiera gente. Eso fue haciendo que la monarquía fuera perdiendo potencia. Y en 1910 el movimiento republicano se impuso y se creó la República de Portugal, la primera república. Esa primera república no pudo solucionar los problemas de fondo. La pobreza continuó, no solucionaban para nada todos esos grandes problemas que venían de atrás, y se fue desprestigiando también. Mi padre nació en 1904. En el 24 él ingresó con 20 años entonces al ejército, en Guarda, que era la capital de la provincia, donde estaba ahí el regimiento donde él tuvo que hacer su servicio.
Pero sucedió que hubo un levantamiento en contra del gobierno de la República. En 1926 estalla una revolución que quiso tirar abajo el gobierno constituido republicano. Las Fuerzas Armadas se fueron alineando y todas se plegaron a ese movimiento, menos Guarda, que siguió siendo fiel al gobierno de la época. Y mi padre, entonces, haciendo el servicio militar, tuvo que ir a Lisboa con el regimiento de Guarda a defender al presidente. Fueron derrotados. Entonces tuvieron que volver derrotados a Guarda y ahí lo dieron de baja. ¿tá? Lo dieron de baja, ya había cumplido los 2 años y lo mandaron para casa en el año 1926. Pero era bravísimo para encontrar cómo meterse dentro de la sociedad. En el pueblito donde él vivía, en esa villa, no había trabajo, no había nada. Y tenía el antecedente de que ya se habían venido para América dos tíos de él, hermanos de la madre, ya habían venido para el Uruguay, estaban acá en el Uruguay, y 2 hermanos. 2 hermanos de él mayores ya se habían venido también para el Río de la Plata y estaban acá en el Uruguay. Hay un documento que es extraordinario. Cuando él debía de venir acá, tenía que justificar que venía para la América, para lo cual, para que le permitieran, tenía que tener testigos de cuál era su personalidad, digamos, ¿no? Y aquí, en este documento, alguien que lo conocía firma que no era grevista ni bolchevista, ¿tá? Condición para poder permitirle darle el pasaporte. No era grevista, que no era huelguista. No era bolchevista, que no era comunista. ¿tá? Está escrito de puño y letra por un testigo que lo conocía. Me viene a la memoria un poeta portugués, Fernando de Pessoa, de principio del siglo XX. Famoso porque es uno de los únicos poetas del mundo que tiene heterónimos. Él se transformaba en 2 o 3 personajes que tenían una biografía, por tanto él escribía de la manera que ese personaje escribía, y además en esa característica solo publicado hay un libro de él, Mensagens, se llama, de poesías. Todo lo demás se encontró luego de que él había fallecido en un baúl, escrito a veces en una servilleta, en un bar que él frecuentaba ahí en Lisboa, donde se sentaba en un rinconcito. Hasta el día de hoy está todavía la mesa donde él se sentaba. Tiene una poesía que dice: «Oh mar salgado, cuánto da tua sal son lágrimas de Portugal». Cortito y al pie. ¿Por qué? Porque una de las características de los portugueses es que debieron de lanzarse al mar para poder sobrevivir y buscar en el mar no solo nuevas tierras y nuevos descubrimientos, sino la alimentación del día a día. Y salían a pescar, salían los varones y las mujeres quedaban con su familia. Esas lágrimas serían de sus mujeres llorando por la demora o por la pérdida del marido en el mar. Fue muy duro, no era pavada.
Estábamos al borde del océano, un océano que tiene sus cosas. A veces puede estar muy lindo, pero a veces es bravísimo. Yo hice escuela, hice liceo, hice todo, pero rodeado de portugueses, porque Agraciada está muy cerca de Carmelo, era un hermano. El otro hermano se había ido a vivir a Buenos Aires y ya había formado familia en Buenos Aires. Pero estaban mis dos tíos, los dos tíos de papá, digamos, tíos abuelos míos. Entonces, con sus hijos, algunos de ellos que habían nacido en Portugal, otros nacieron acá. Y bueno, pero había un ambiente portugués muy grande, que se juntaban. Pero no era la única familia portuguesa que había en Carmelo, había otra familia portuguesa. Mi padre se juntaba después del almorzar, se iba a la casa de uno de mis tíos. Con él se venía caminando a la casa del otro tío y los tres salían a recorrer los portugueses que había en Carmelo. Cuando se juntaban en casa, solo se hablaba de Portugal. Entonces nosotros, niños, nos íbamos creciendo en ese ambiente, un ambiente portugués, donde escuchábamos todas las añoranzas que tenían, las saudades, que se llaman en portugués saudades, que tenían de la tierra de origen. Entonces ahí nos enterábamos de todo, ¿tá? Y nos enterábamos de que lo mejor estaba ahí, en la tierra esa portuguesa. La fruta, comparaban y dicen, ¿viste esta ciruela? Ciruela eran las que había allá en Portugal. ¿Te acordás del tamaño de la ciruela? Y cada uno le agrandaba más a la ciruela. Pero no solo a la ciruela, todo lo demás. La sandía era muchísimo más grande. Todo era mejor en Portugal. Y nosotros atentos ahí, que los tiró. ¿Qué país bárbaro es ese? Un placer y un honor y un gran orgullo estar hoy de tarde acá en el Museo Portugués, en la querida Colonia del Sacramento, para recordar a nuestro abuelo portugués, Octavio Assunção, abuelo paterno. Octavio nació un 12 de abril de 1904 en Faun. Faun es lo que se llama en Portugal una pequeña freguesía, actualmente no más de 2.800 habitantes. Esta es la iglesia de Faun, en el Alto Miño, el pueblo donde nació mi abuelo en 1904, un 12 de abril. Este es el río Cábado, que marcaba un poco la vida del pueblo. Después se hizo este puente dedicado a don Luis Filipe. El río Cábado desemboca en el Océano Atlántico, o sea que ellos eran una familia que vivía pensando en el río y mirando a ese Océano Atlántico, del que después partieron hacia América. Octavio nace allí, sus padres son José Pires Carneiro y María Domínguez Assunção. Él es el tercero de los varones, después viene otro varón más, Mario, y hay una niña en el medio, Amelia, que fallece siendo niña, así que de ella no tenemos registro ni recuerdo. Sus hermanos mayores, Antonino y Abelino, bastante mayores que él, 10 años y 7 respectivamente. Esta es la casa familiar donde vinieron José Pires Carneiro, María Domínguez Assunção y sus 4 hijos y la pequeña Amelia, 4 hijos varones y la pequeña
Esta casa después fue donada a los bomberos voluntarios de FAUN, que son los camiones que podemos ver ahí. Acá hay otra vista de FAUN. Acá es la casa donde vivió el último habitante de la familia que quedó en FAUN, que está acá en la foto. Domingos Asunzao está acá en la foto con mi hermana Margarita cuando visitó y conoció FAUN en 1998, en julio, que fue a conocer también Lisboa y la Expo Universal de Lisboa que se estaba desarrollando allí, que nuestro padre fue comisario del pabellón de Uruguay. Este es Antonino que toma el nombre de Antonino Carneiro cuando llega a Río de Janeiro. Años después se casa con Anita, una brasileña. De Antonino no hay descendencia, era el hermano mayor de mi abuelo y fue el que decidió venir a Río de Janeiro y un poco el disparador de que después nuestro abuelo llegara al Uruguay, porque no le gustó Río y se enamoró del pequeño y civilizado Uruguay, como decía él. Cuando llega al Uruguay en 1929, él comienza a trabajar vendiendo las máquinas de escribir Dalton que se habían instalado en el Uruguay. Acá está él acompañado de sus compañeros de trabajo. Ahí vemos una foto de Octavio con 25 años, recién instalado en el Uruguay. Años después funda la compañía o compra la compañía Unión Fabril del Corcho y se dedica a la producción de corcho. Saudade no tiene traducción, es una mezcla de melancolía y de algo más que la melancolía. Es como en el galego la morriña. Los galegos te dicen tengo morriña y mi abuelo a veces se le caía alguna lágrima y decía que saudade. No lo dejaba ver mucho porque claro, todo hombre tiene que tener su postura de hombre fuerte. Los portugueses son muy machistas, muy de ser la cabeza de la familia y él lo sentía así. De hecho, siempre se sentó en la cabecera de la mesa y ese lugar no fue para nadie más. y realmente esa palabra es muy especial para los portugueses y por eso yo dije que en su casa había tanto mueble y tanta cosa portuguesa que él rescataba, porque yo creo que era un poco para disminuir esa saudade, que es esa especie de extrañar y sentir melancolía, pero sentir algo más. Es para mí un gran placer, un gran honor estar aquí en Colonia del Sacramento, en el marco de esta hermosísima casa colonial del siglo XVIII que rememora la vida y las costumbres de los primeros habitantes de la Colonia del Sacramento. Una hermosa casa portuguesa que tiene todos los elementos típicos de una casa portuguesa de esa época. Me encuentro justamente en la cocina, el centro de la vida familiar, el núcleo de la vida familiar. Y es con gran emoción que lo hago porque esta obra de reconstrucción de la Colonia del Sacramento tiene mucho del esfuerzo, del trabajo, del tesón y del amor que mi padre, el profesor Fernando Asunzao, le puso para que Colonia del Sacramento, con el paso del tiempo, se recuperara como un sitio histórico de singular relevancia y que llegara a ser lo que es hoy en día patrimonio de la humanidad. Mi padre nació en Montevideo el 12 de enero del año 1931, hijo de un portugués nacido en el Alto Minho, en el norte de Portugal, Octavio Asunzao, y de una uruguaya, María Dolores Formica Corsi, hija de un destacadísimo médico español, el doctor Antonio Formica Corsi, y de una señora uruguaya. Como hijo de portugués y nieto de español,
él siempre consideró, en su gusto por la historia, la importancia de tomar en cuenta esa doble vertiente familiar, la española y la portuguesa, esa conjunción en su sangre de esos dos elementos familiares para poder desarrollar con un gran equilibrio lo que fue esta labor de reconstrucción de Colonia del Sacramento, que fue disputada por españoles y portugueses alternativamente durante prácticamente un siglo. Este es mi padre, el profesor Fernando Asunzao. En esta foto está mi padre junto a mi madre en la Feria del Libro de Buenos Aires, presentando una de sus obras, una de las tantas que presentó justamente en esa Feria del Libro tan importante. Dentro de la doble vertiente que él abordó, a través de sus investigaciones históricas, por un lado lo concerniente a lo gauchesco, a los usos y costumbres del gaucho, el caballo criollo, el perro cimarrón, las pilchas criollas, y la otra vertiente, la de Colonia del Sacramento. Estoy seleccionando todo lo relativo justamente a las investigaciones históricas en relación a la presencia y a las herencias portuguesas en la región del Río de la Plata. Es algo muy profundo, una mezcla de nostalgia, de melancolía, de añoranza. Todo eso creo que se conjuga en una palabra que, como dijo mi hermana, no se puede definir. No hay forma de definir la saudade. Yo creo que es un sentimiento, es un sentir, algo muy profundo, algo que está como enraizado en el alma de la gente, en el alma de los pueblos. Es esa mezcla o amalgama de todos esos sentimientos. Nostalgia, añoranza, melancolía, todo eso conjugado en ese término.
Meu nome é José Martins Pereira, eu sou filho de mãe e pai portugueses. Eles arribaram a Montevideo nos anos 1929 e 1930. Minha mãe é Albertina, originária de São Miguel da Haya, e meu pai de Orca, perto de São Miguel, e eles se conheceram, se casaram e acordaron morar no Uruguay. Ellos, nacidos en Portugal, teniendo la posibilidad de sobrevivir allá, asumieron el espíritu inmigrante de muchos portugueses que salieron del país por distintas razones, en particular por razones económicas y también por una historia. Portugal fue la nación que más inicialmente comenzó el descubrimiento del mundo, la que primero en naves increíblemente elementales cruzó océanos. Mamá Albertina, papá Manuel, ellos vinieron acá a Montevideo en distintos momentos. Papá pasó primero por Brasil y después se instaló acá, y después vino mamá con mi hermana María, Marulla, la hija más grande, la primera hija, y mi hermana mayor. Papá trabajó primero en los tranvías, eran de una empresa inglesa, trabajó como chofer y inmediatamente después instaló un comercio, un almacén, y mamá colaboraba con él. Acá está mamá y papá cuando se van a embarcar para Uruguay. Mamá con su vestido de falda larga, papá seguramente que por primera vez poniéndose traje. Son algunas de las fotos porque yo soy fanático de la fotografía. Lo veíamos con Richie mirando cajas y cajas de fotos porque fueron como mi intuición de dejar todo presentado para que lo pudiesen ver más allá de las palabras y más allá de porque la imagen es algo mucho más significativo. La imagen te transmite el hecho concreto, lo que está sucediendo, las personas, si están alegres, si están tristes, si hay amor entre las personas. Es increíble los momentos históricos de uno, de cuando uno trabajó en un lado, estuvo en otro. Bueno, aquí hay un par de fotos de una de las ocasiones que estuve en Lisboa, en Portugal, visitando la tierra de mi madre, en San Miguel de Haya y en Orca. Son de Lisboa, junto con toda otra cantidad, pero bueno, que para el portugués le puede demostrar muchos recuerdos también, no solo para los que vivimos fuera. Las condiciones de Portugal motivaban a salir. No mostraba perspectiva. Y uno lleva al otro. Entonces cuando uno emigraba y contaba que esto era un paraíso, aunque no lo fuese, el otro... Entonces muchos viajaron, y mis padres viajaron recién casados porque tenían la expectativa de mejorar en sus condiciones. Era como la corriente. Y viajaron más de 7.000 kilómetros, cruzando el Atlántico en unos barcos muy precarios,
pero a su vez en condiciones bastante limitadas, si no infrahumanas. No es una cosa estrictamente racional, es una cosa que nace de la emoción, nace de los sentimientos, ¿eh? Porque si fuera racional entraría por el lado de recuerdo, pero no por el lado de saudade. Ahora, en Uruguay no entenderían esa palabra. Para Portugal, saudade de você, saudade de nossa nação, saudade de nossa terra, todo lo que tú quieras, allá lo entenderían el sentido profundo de la palabra, que los estamos extrañando. Tengo allá una hermana que tú, si te llegas a ver esto, que me encantaría que lo vieras y que yo poder estar ahí. Pero hay que ver cómo van, cómo siguen las cosas. Y un abrazo grande de tu hermana y que todo ande lindo. Os emigrantes temos dois corações. Temos o coração do país que nós nascemos e temos o coração do país de acolhimento. Quem sai de Portugal deixa toda uma história atrás que vai ficar gravado em toda a sua vida. Como eu tenho a minha, todos os que saímos de Portugal, esses X milhões, todos têm os seus sentimentos com Portugal. Tem os nossos amigos que estão perto de Portugal, que estão na França e tal, que vão lá todos os anos de férias. Não é o nosso caso aqui, que é muito longe, mas eles vão. E eles, essa palavra saudade, matam parte da sua saudade, indo na sua aldeia, das suas famílias, etc, etc. Os que estamos longe, essa saudade é mais difícil. Eu, pessoalmente, acho que a saudade mato ela trabalhando pelos portugueses. Cumpro parte, enfim, de toda uma vida de serviço a favor das comunidades. E se é essa coisa impossível, essa ansiedade, eu creio que é isso. Que es triste, doloroso. Y yo le digo, ustedes son jóvenes, puede ser que ustedes salgan y les venga más fortuna, más suerte, pero la su tierra es la su tierra. Yo no estoy contra Uruguay, estoy muy contenta con Uruguay y Uruguay ahora es mi tierra. ¿Ustedes me entienden? Y bueno, yo le aconsejaría que escuchara unos cuantos fados, que es la música ciudadana popular de Portugal. Ahí están las saudades.
Amália Rodríguez es el símbolo del fado en Portugal. Es un país sobre el Atlántico, es un país que tiene una naturaleza muy linda, una diversidad. Tenemos Porto, tenemos toda otra serie de ciudades relevantes, universidades, centros de investigación. Entonces, ya el Portugal de hoy es muy diferente al Portugal de 1930, cuando mamá y papá emigraron a Uruguay. Porque de chiquito a mí me encantaba, en el real sentido de la palabra, cuando quedas encantado de algo, la magia que implicaba escuchar hablar desde adentro de un aparatito de este tamaño a alguien, fuera hombre, fuera mujer. Yo decía, ¿dónde están estas personas? Que yo las escucho acá dentro de un aparatito. Antes, cuando era más chico, adentro de una radio de esas de mesa que había en todas las casas, que se prendía de mañana y se apagaba de noche. Pero ya de más grande el encanto aumentaba porque ya los escuchaba adentro de un aparatito chiquito. Era una de las tantas cosas que uno nos explica. Mi vida siguió. Yo hice todos los cursos que los padres a uno normalmente le enseñan o le hacen hacer, que es inglés, francés, dactilografía, taquigrafía, música. Estudié todo lo que había que estudiar. Pero mientras trabajaba me enteré de un curso de periodismo. Y entonces yo me preguntaba, ya en ese momento estaba estudiando en Facultad de Derecho, yo quería ser abogado. Quién sabe. Y me pregunté, ¿qué te enseñarán para ser periodista? Que yo no sepa ya. Había hecho cursos, liceo, escuela, facultad. Y me anoté, todos los cursos me los habían pagado mis padres, ese me lo pagué yo. Que era algo así como un desafío personal. Y me empezó a gustar, es decir, empecé a entender cuál era el papel del periodista, me empezó a gustar. Se ve que alguna condición tenía, que mi profesor de radio, uno de los tantos profesores que tenía, me dijo si quería trabajar en radio. Me hizo hacer una prueba en Radio El Espectador, nunca me contestó si me fue bien o mal. Yo seguí trabajando, en esa época trabajaba en Cucha, y a los 5 años me llamó para decirme que había un concurso en El Espectador. Y me presenté, es decir, era como juntar dos extremos. Yo laburando de guarda o de chofer en Cucha, como cualquier otro trabajo, podía estar trabajando en un supermercado, simplemente la vida me llevó por ahí. Y de pronto pensar que podía ser periodista. La verdad no me cerraba mucho porque era como que no había un paso intermedio. Me presenté en el concurso y lo gané y empecé a trabajar de periodista. Entonces era como otra vez encantado. Pero encantado realmente. Si yo tenía un turno de 6 a 2 de la tarde, me quedaba todo el día en la radio, viendo cómo había gente que dentro de una mesita se prendía una luz, hablaba, y había muchísima más gente que con un aparatito acá lo escuchaba. Y eso me fue ganando, cada vez más. Desde el Centro Monte Carlo de Noticias, esta es la edición central de Telenoche. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos al Centro Monte Carlo de Noticias. Desde ese momento, que fue en el año 80, nunca más dejé de trabajar en periodismo hasta hoy. Siempre he tenido oportunidad de elegir cómo seguir o dónde estoy,
o elegir a dónde ir, siempre, 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 nunca dejé de trabajar. Y te estoy hablando hace más de 40 años de esto. Y seguí, y estoy, y creo que mientras me den las fuerzas voy a seguir trabajando de periodista o de lo que sea comunicando. E a palavra saudade, na realidade, é quando deixa de ver a outra pessoa. E a tem na mente, mas tem saudade de vê-la, mas não pode. Então aí vem a saudade. Quando está longe, não? Quando está ausente. Porque se está perto, não há saudade, está presente. Mas quando está ausente, aí é onde genera a saudade. A saudade é ausência, como quem diz. Não? Eu tenho saudades, añoranza y alegría a la vez. Eso me parece a mí. Si sabés que van para otro lado, que van a estar bien, ¿viste? Que van a estar mejor que donde están acá. Tendrás saudades, no voy a decir que no, porque sería mentir, pero creo que no me pondría. A pesar que los quiero siempre al lado mío. Porque con Panasco siempre nos decimos, dice, vos sos le decía a la señora también, la gallinita que querés tener a los pollitos al lado tuyo. Pero estás pagando caro. A veces me decía, pero pagamos caro. Porque, viste, ya te digo que con Panasco, lo bueno y lo malo lo vivimos juntos siempre. Vocês vão ter primícias de muita coisa que eu nunca em Portugal falei de tudo isto. Né? Tenho esse privilégio, como eu estou com 78 anos e já o meu filho maior quer que eu faça um livro para que os meus netos e eventualmente outros bisnetos que serão possam conhecer um pouco algumas coisas. É que eu estou dizendo alguns pormenores, porque já estou com a cabeça pensando em que pode ser o conteúdo, eventualmente, do livro e de alguns pormenores, vamos dizer assim, que me parece que são marcantes, que são importantes, tomar em conta as origens, vamos dizer assim, que tem a família, a nossa família. Aqui está o meu avô, unas primas de él. Y fue tomada acá presumo yo que puede haber sido entre los años del 39 al 43. Es un recuerdo que tengo de la familia. La saudade es un sentimiento muy especial que debe de alcanzar muchas más cosas que la de extrañar. Va mucho más profundo, me parece, ¿no? Entonces no hay una definición. Es como el querer volver a vivir algo, el de no quererlo perder, y no sé. Es un sentimiento tan especial, que solamente lo definen con esa palabra los portugueses, ¿no? Va mucho más allá, un sentimiento muy profundo, que no se queda en una sola cosa, no se queda solo en un pesar o en alguien que se perdió. Porque o que sobra quando este se mora não lo lleva.
Desfrute da sua terra e da sua família e não andar loucujando por cá e por allá. Vou parar, não vou falar mais. Isto é as minhas papas. E acá el boñato. Acá é a cebolla. Y acá están las manzanas. Y una espinaca. Estamos servidos con un plato que es se sirve como postre en la Navidad. Entonces de postre tenemos la letría. Yo le puse 1 litro de leche, medio kilo de azúcar, ralladura de limón, lleva vainilla, pero yo no tenía vainilla, le metí un chorrito de whisky. Si hay otro que las cante, bárbaro. A mí me viene a memoria y las canto, pero así sola no me sale. Eso me sale. Casa portuguesa, que é o que fica bem? É uma casa portuguesa. Hay viña sobre a mesa. La canción, ¿cómo dice? Numa casa portuguesa. Uma casa portuguesa, com certeza, uma casa portuguesa. Numa casa portuguesa fica bem. Pão e vinho sobre a mesa. Me recuerda a mamá, que era la que lo hacía. Con quien uno lo aprendió a hacer fue con ella. Está boa. Me faltan las palabras también, porque yo creo que no sé si hay alguien que la ha podido definir bien, ¿no? Porque saudades yo puedo tener de haber vivido una juventud con una alegría bárbara y haber tenido grandes amigos y grandes cosas alegres, ¿no? O sea, cosas tristes, cosas alegres. Y no sé si llego a desentrañar todo.